Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Pues bienvenido, maestro Adrián. No sé si está aquí en... Creo que virtualmente. Está conectado, ¿verdad? Bueno, pues bienvenido, maestro. Tenemos al licenciado Marco Kennedy Mayo, coordinador jurídico y de datos personales del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo. Bienvenido, maestro Marco. Tenemos a la maestra Hilda Ariadne Cabrera García, directora de Protección de Datos Personales del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo. Okay. Muchas gracias, maestra, por su presencia. Tenemos al licenciado Felipe Nieto Bastida, primer visitador y encargado de despacho en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Creo que él está conectado mediante plataforma digital. Pues bienvenido, maestro. Tenemos al licenciado Oscar Adrián Sosa Sud. ¿Dónde está el maestro Oscar Sud? Está conectado. Bienvenido, maestro. Tenemos a la licenciada Reina Pasarón Romero, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer y por razón de género de Quintana Roo. Maestra, pues bienvenida. Ahí está conectada también a la plataforma. Pues siempre un placer contar con el apoyo y el trabajo comprometido y pues la generosidad de su tiempo y de su conocimiento de la maestra Edwin López Recendis. Muchas gracias, maestra, bienvenida nuevamente. Asesora de la Coordinación General de Asesores de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. También hoy nos acompaña el licenciado Edgar Jesús Escalante López, director jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos. Y bueno, pues también tenemos aquí un amigo, un asesor, un consejero que siempre es parte de nuestras reuniones de trabajo aquí en la Comisión de Justicia. Ya está integrado también como la maestra Edwin, pues al maestro Juan Carlos Roberto Chuc. Muchísimas gracias, maestro, por su tiempo y su dedicatoria a estas reuniones de trabajo. Él es el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. Y bueno, sin dejar de mencionar pues la participación de nuestro equipo del área jurídica del Congreso. Said, muchas gracias por estar aquí, y el secretario técnico pues de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la 16ª Legislatura, el maestro Buenfil, gracias, y a la secretaria técnica de la Comisión de Justicia. Pues muchísimas gracias, gracias diputada Aurora, diputado Carlos. Vamos a dar inicio a la presente sesión. Pues toda vez que tenemos participantes invitados a esta reunión, yo le pediría a la secretaria se sirva a dar lectura al aviso de privacidad simplificado a fin de dar inicio a esta reunión. En cumplimiento de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, así como el principio de información de conformidad con lo dispuesto por los artículos 24, 25, 27 y 29 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo, el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, en su calidad de sujetos obligados, informa que es el responsable del tratamiento de las imágenes, fotografías y videos que se generen con motivo de las reuniones en la sala de comisiones constituyentes de 1974. Adicionalmente, se informa que en algunos casos se publicará el nombre de particulares o servidores públicos que asistan a dichas reuniones, en las cuales podrán ser publicadas y transmitidas en tiempo real durante las plataformas de redes sociales, por lo que el archivo quedará en memoria de la página del Poder Legislativo, así como en boletines de área de comunicación social, garantizando el uso responsable que se hagan de estos. Usted podrá ejercer su derecho a RCOP directamente ante la unidad de transparencia de este honorable Congreso, ubicado en Avenida Miguel Hidalgo, número 3, esquina Avenida 22 de Enero,
en la colonia Plutarco Elías Calles, código postal 77090, Chetumal, Quintana Roo, o bien a través de las plataformas nacionales de transparencia, https://www.plataformadetransparencia.org.mx o en el correo electrónico acceso.infopl@congreso.qro.gov.mx. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en nuestro portal de internet. En el apartado aviso de privacidad. ¿Es cuánto, diputada? Bueno, pues vamos a instalar nuestra reunión de trabajo. No tenemos quórum. Vamos a pasar al análisis, estudio y discusión de la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Quintana Roo y del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en materia de creación de registro público de personas agresoras sexuales, presentada por el diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, presidente de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la 16ª Legislatura del Estado. Pues prácticamente me gustaría que el licenciado Said nos diera el contexto de la presente iniciativa y posteriormente, si así lo dispone el diputado Carlos, pues darle el uso de la voz a nuestros invitados respecto a la presente iniciativa para ir recibiendo, pues evidentemente, sus opiniones y sus sugerencias respecto a la presente iniciativa. Sí, con su permiso, diputadas y diputados integrantes de las presentes comisiones legislativas, así como distinguidas personalidades que nos acompañan en la sala de comisiones del Congreso del Estado de Quintana Roo. El propósito de esta acción legislativa promovida por el diputado Carlos Rafael Hernández Blanco es precisamente reformar la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como el Código Penal del Estado de Quintana Roo, a efecto de crear un registro estatal de agresores sexuales que será operado por la Secretaría de Seguridad Pública. Asimismo, dicho registro estatal de personas agresoras sexuales deberá contar precisamente con los siguientes requisitos que me permití leer en este momento. Será basado precisamente en los principios de confiabilidad, encriptación, gratuidad en su uso y acceso, y público a través de los portales de internet respectivos, debiendo contener en ese mismo sentido de las personas que resulten ingresadas a este registro, fotografía actual, nombre, edad, alias, nacionalidad. Es importante también tener en consideración que el presente registro se integrará por personas que han sido sentenciadas a través de un juzgado penal respecto a los delitos que en ese momento me permitiré mencionar. Que son precisamente los de naturaleza un momento, por favor. Que son precisamente los delitos de naturaleza o connotación sexual, que podrían ser el feminicidio, violaciones previstas en los artículos 127, 128 y 128 bis, abuso sexual, estupro, acoso o hostigamiento sexual, aprovechamiento sexual, ciberacoso sexual, violencia digital. También es importante definir que dicho registro tendrá como una duración mínima de 2 años y una máxima de 10, salvo en los supuestos de las fracciones 1 y 2 de este artículo, cuyo caso de duración tendrá un mínimo de 10 años, de 10 y un máximo de 30 años. Diputadas, diputados, ese sería el contexto generalizado de la iniciativa. Es importante tener en consideración que la observación que realizó la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo es nada más una observación respecto a que existen acciones de inconstitucionalidad emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México. Es importante definir también que esta Dirección de Análisis Jurídico no tiene ninguna modificación en lo particular o aseveración de fondo respecto a la propuesta planteada
por el diputado promovente de la iniciativa, toda vez que considera que es oportuna y atiende precisamente a los principios de técnica legislativa y redacción en materia penal. Simplemente es la observación precisamente que en la Ciudad de México se presentó una redacción similar, así a su vez es una redacción que coincide en algunos de sus puntos con la propuesta planteada en la iniciativa del diputado promovente. En ese sentido solo se da esa observación, es cuanto. Muy bien, muchas gracias, licenciado Said. Bueno, pues ya hemos escuchado el contexto de la iniciativa, algunas de las personas que hoy nos acompañan la han venido siguiendo. Pues a mí me gustaría abrir la mesa de trabajo, escuchando pues las opiniones de cada uno de nuestros invitados. Yo pediría que pues mantengamos un orden, que hagamos uso de la voz pues levantando nuestra mano para poder darle el uso de la voz a todos de manera pues ordenada, y también pues considerando que tenemos invitados a través de las plataformas digitales. Entonces, bueno, pues quedan abiertos los micrófonos para la persona que quiera participar al respecto. Muy bien. Sí, por favor, para pues efectos de nuestras redes sociales, si nos puede dar su nombre y cargo, y bueno, pues evidentemente su opinión al respecto. Gracias. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Marcos Kennedy Mayo Baeza, coordinador jurídico y de protección de datos personales del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos de Quintana Roo. Antes que nada, agradecerles la invitación para poder participar en estos ejercicios de Parlamento Abierto y hacernos hacer llegar nuestra opinión técnica en este tipo de iniciativas de leyes relevantes. En ese sentido, en el seno del instituto analizamos esta iniciativa que nos parece interesante y definitivamente tiene relación con nuestra materia, que son los datos personales. En ese sentido vamos a centrar nuestra opinión dentro del ámbito de la competencia que nos corresponde, respetando en las facultades y atribuciones que pudieran corresponderle a otras autoridades que aquí están participando en el mismo tema. Les mandan un saludo también y gracias por la invitación de parte de nuestra presidenta, de nuestra comisionada presidenta, la licenciada Magda Eugenia Jesús Lozano Ockman, el licenciado Roberto Agundis Llerena y la licenciada Claudette González Arellano. En ese sentido, antes de abundar, como preámbulo, el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales tiene encargado dos funciones fundamentales, que es garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales. Y así lo estipula de entrada nuestra Carta Magna a nivel federal, la Constitución, en sus artículos 6º y 16, párrafo 2, y nos dice que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposición de orden público, seguridad y salud pública o para proteger los derechos de terceros. ¿Por qué hago un hincapié en esto? Porque la materia de la iniciativa que hoy se estudia y se analiza en esta reunión de trabajo, precisamente el objetivo es la creación de un registro público de personas agresoras en materia de delitos sexuales y en donde, por supuesto, se van a exhibir, sin duda alguna, datos personales. Entonces, el planteamiento es ver si hay un choque con la Ley de Protección de Datos Personales. Como lo comenté, la misma Constitución a ese rango señala una cuestión de excepción y abre la puerta para encaminar este tipo de iniciativas. Ello aunado a la cuestión social y lo positivo y el beneficio que traen este tipo de medidas afirmativas que vienen a prevenir precisamente y proteger a grupos vulnerables como son las mujeres, niños
y todos aquellos que pudieran ser víctimas potenciales de este tipo de delitos que abarca la ley. En ese sentido, en el estado de Quintana Roo, la relación que tiene este tipo de iniciativas es directamente con la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el estado de Quintana Roo. Y nosotros como instituto tenemos que garantizar efectivamente que esa protección de datos personales se dé. Ahora bien, la misma Ley de Protección de Datos Personales contempla la creación de registros públicos de esta naturaleza. Inclusive los define estas fuentes de acceso público en su artículo 4, fracción 18ª, como aquellas bases de datos, sistemas o archivos que pueden ser consultadas públicamente cuando no existe un impedimento por una norma limitativa y sin más exigencia que en su caso el pago de una contraprestación, tarifa o contribución. Del mismo modo señala nuestra ley que no se considerará una fuente de acceso público cuando los datos personales contenidos en la misma sean obtenidos o tengan una procedencia ilícita, conforme a las disposiciones establecidas por la ley de la materia y demás normatividad aplicable. En ese sentido, la misma ley de la materia a nivel local y lo mismo a nivel federal nos abre esta posibilidad y nos dice que para tales efectos los requisitos que se tienen que cumplir es que precisamente sean creados este tipo de registros a través de una ley, como en la especie se traduce lo que estamos comentando, que la información contenida en el registro sea y tenga una procedencia lícita, que su consulta también pueda ser realizada por cualquier persona no impedida por una norma limitativa, y lo fundamental para el cometido de este registro es que se tienen que observar los principios y deberes establecidos en la ley de la materia. Estos son licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de los datos personales, así como establecer y mantener las medidas de seguridad de carácter técnicas, físicas y administrativas de los mismos. En ese tenor también quiero hacer la correlación armónica con la ley de transparencia del estado de Quintana Roo y señala que la información confidencial, como sabemos, está restringida y necesitamos el consentimiento de sus titulares. Sin embargo, también a la par de la Ley de Protección de Datos, nos dice que se hará esa excepción en los casos de que se trate información confidencial, siempre y cuando se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público. Vuelve a rematar y habla esa posibilidad. Si el tema es controvertido porque estamos ante un enfrentamiento de derechos posiblemente, en el cual por un lado tenemos la protección de datos personales y por el otro el interés público del Estado de implementar este tipo de medidas para efecto de proteger a este grupo vulnerable. Entonces, en ese sentido, la opinión técnica del instituto, reservándonos más allá de un análisis a profundidad en cuanto al estudio de constitucionalidad y de posibles violaciones a otros derechos, al menos en el marco de la competencia del instituto, las reformas que se plantean consideramos que no representan contradicción alguna a nuestra normatividad, al encuadrarse en un supuesto de excepción que la misma ley especial de la materia prevé. Entonces, hasta aquí dejaría yo la intervención por el momento, dándole paso a las demás autoridades que en materia de cuestiones penales que también se regulan ahí, competencias que le dan a la Fiscalía, a los jueces penales, pues yo creo que ellos abundarán más en el tema. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Quiero comentar que a través de la plataforma digital también nos acompañan Violeta Cordero Sosaya, Laura Perla González, Olga Lidia Arellano, Adriana Miranda Morales, Ana Erika Mezcua Gutiérrez, Edmundo Fernando Vázquez Ferraldé. Pues muchas gracias también por su tiempo. Bien, ¿quién quiere hacer uso de la voz? ¿Cuál sería la siguiente participación? Muy bien, licenciado. Buenas tardes, Juan Carlos Roberto, por favor.
Buenas tardes. En principio agradecer como siempre la atención que tienen de invitar al Poder Judicial a estos ejercicios que se vuelven muy interesantes. Quisiera empezar diciendo que se trata de una iniciativa muy novedosa que no podemos obviar el referente que tiene la Ciudad de México en esta materia y que también se ha pretendido incorporar, entiendo yo, en Campeche y en Coahuila de Zaragoza, y van abriendo una brecha en un tema tan importante como es la protección de los derechos de las mujeres. En ese sentido, yo voy a procurar ser puntual, no prometo éxito en ese tema, pero sí me gustaría comentar en principio algunas breves observaciones de lo que se fueron viendo, con independencia de las que haga la maestra Edwix, que también tendrá algunas otras más enfocadas en el ámbito de la Fiscalía. En un primer momento observamos que en la propuesta del artículo 61 que tiene en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, condiciona el hecho del acceso público a señala textualmente: el registro contendrá información general de personas sentenciadas con ejecutoria en materia penal de acceso público, pero su consulta será por petición escrita, organizada por delito, y los datos que se indican a continuación. En ese sentido, nada más es analizar si este condicionamiento, que se haga una petición escrita para acceder por parte de cualquier persona, entiendo yo que la finalidad es que uno, o particularmente las mujeres, digan, bueno, voy a indagar, a ver qué puedo yo saber acerca de esta persona, para ver si está en un registro en esa naturaleza. A lo mejor si pudiera desincentivar su consulta. O sea, podría propiciar, entiendo yo, que si ya se hace por escrito, a lo mejor alguna persona diga, bueno, no me gustaría dejar constancia de que estuve investigando acerca de esta persona. Entonces, valdría la pena analizar su idoneidad respecto de la finalidad que se pretende con la iniciativa. En el artículo 62 se habla de las personas titulares del Ministerio Público, y ahí se sugeriría, nada más por una cuestión de la finalidad del tema, y que el Ministerio Público es un ente que actúa bajo un principio de unidad. Básicamente tendría acceso al Ministerio Público, porque no hay como tal personas titulares respecto de esa función, sino que hay digamos una organización respecto de quien la ejerce, que es la Fiscalía General. Retomando un poco el tema de la Ciudad de México, también señala, en su caso, con la autorización del juez de control respectivo, valdría la pena analizar si esta porción normativa no de alguna manera le otorga una facultad distinta a los jueces de control establecida al Código Nacional de Procedimientos Penales, y respecto de esa misma tónica podría generar de alguna manera la invasión de esferas competenciales con el Congreso de la Unión, que es el único que podría de alguna manera otorgar o no estas facultades. Es una cuestión que valdría la pena analizar para fortalecer el análisis de esa iniciativa. Y sí, en cuanto al tema, este artículo habla particularmente de la información que es clasificada y que es solamente de acceso para las autoridades para realizar políticas públicas, que me parece una cuestión muy loable, hacer políticas públicas con información estadística acertada y adecuada. Simplemente yo analizaría si el tema de la zona criminológica de los delitos y el modus operandi es en estricto sentido una información clasificada, porque podría generar alguna utilidad para otros entes públicos que pudieran contar con esta información y coadyuvar con el diseño de políticas públicas en la materia. Es decir, no se señala como tal el domicilio donde hay probablemente una persona agresora, pero sí valdría la pena quizá aperturar un poco este tipo de información para estudios que puedan coadyuvar en la materia. En el ámbito del Código Penal, en el artículo 2, que habla de las penas y medidas de seguridad, en la fracción 14 se establece la de la separación del agresor y la precisión de la prohibición expresa de acercarse a cierta distancia de la víctima. Esto ya está de alguna manera regulado tanto en el Código Nacional de Procedimientos Penales como en la Ley de Acceso, tanto en la general como local. Entonces valdría la pena analizar si la pertinencia de incorporarlo en ese sentido, a fin de no duplicar probablemente medidas que ya están incorporadas en otro ámbito.
Y la última observación que se señala por parte del Poder Judicial es la redacción última del artículo 51, que es por cuanto a la duración de registro, porque señala por un lado la duración mínima y máxima que tiene este registro, que es de 2 a 10 años y de 10 a 30 años en un aspecto, y en el segundo o en el párrafo subsecuente, que entiendo yo es el final, dice que el registro subsistirá durante todo el tiempo que dure el cumplimiento de la pena de prisión impuesta, aunque la pena sea sustituida o suspendida o por la persona sentenciada o por cualquier motivo diverso de los días señalados obtenga su libertad. Sin embargo, en el caso del código, que es el referente, el de la Ciudad de México, lo plantea al revés para que haya una congruencia entre las dos medidas, porque si está diciendo una temporalidad por un lado, pero dice que va a subsistir por la temporalidad de la pena por el otro, podría generar alguna confusión en cuanto a la interpretación de ese artículo, porque se supone, o entiendo yo que al menos leyendo el de la Ciudad de México, que es adicional a lo que va a estar en la pena que está establecida, de la pena privativa de libertad. Y comentaban al principio muy atinadamente por la dirección jurídica que existen dos acciones inconstitucionales. Yo tuve noticia porque la maestra Edux, que es muy estudiosa, se puso a analizar todo ese bagaje. No pudimos, creo, ni ella ni yo encontrar la demanda, ni el número, absolutamente nada acerca de ese tema. La sugerencia aquí en lo personal es que se robustezca el análisis de esta iniciativa, porque claramente, finalmente se está afectando un derecho fundamental respecto a las personas que son inscritas en el registro. Entonces ahí sí valdría la pena, para fortalecer, la constitucionalidad de esta medida que se pretende implementar, que se realice un test de proporcionalidad durante su análisis en el tema de la idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, para que pueda superar de alguna manera un test en esa materia, o pueda ser orientador respecto de si hubiera un potencial ejercicio similar por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respecto de esta que se plantea. Entonces, por nuestra parte sería todo. Yo supongo que la maestra Edix le gustaría continuar abundando en la materia. Yo quisiera hacer una pregunta, licenciado Roberto, en cuanto a las facultades. Usted menciona ahí un tema de facultades que le genera a usted un posible cuestionamiento, ¿no? Si es facultad del Congreso o es facultad del Pleno del Tribunal Superior de Justicia para otorgar. No, del Congreso de la Unión. Lo que pasa es que habla, y también es una reminiscencia del artículo de la Ciudad de México, que está en el artículo 83 de la Ley de Acceso de la Ciudad de México. Dice, y en su caso con la autorización del juez de control respectivo, o sea, tiene, digamos, un parangón similar, solamente que en lo muy personal me he percatado de que cuando se trata de cuestiones relacionadas con la función de jueces de control o cuestiones similares que se han reformado en varias entidades federativas, generalmente la tendencia de la Corte es invalidarlas, porque de alguna manera se está, digamos, hay una intromisión en la parte del Congreso de la Unión. No por cuanto a nosotros, sino por el tema del Congreso local respecto al Congreso de la Unión. Valdría la pena hacer ese análisis. Yo creo que la dirección jurídica podría hacer un análisis más profundo en la materia. No establece ninguna, dice, si hubiera necesidad de juez de control, pero en este momento no me viene alguna idea respecto de la necesidad de ello. No sé si la maestra Edix quisiera abundar en esa materia. Pero, perdón, me parece muy importante el comentario que usted hace, y estamos hablando de un registro para personas que están sentenciadas, y pues prácticamente ya no estaría, o sea, posiblemente sí estarían sujetas a un proceso posterior para cambiar sus condiciones jurídicas o cambiar las medidas, pero hay una sentencia, hay una determinación de una culpabilidad, ¿no? Y por lo tanto, pues las sanciones que estás en ese registro, y el estar en ese registro no quiere decir que hay un menoscabo a tu derecho de reinserción, simplemente estás cumpliendo una pena. Claro. Entonces ahí me genera un poco de duda
porque habría un tema de facultades. No sé si perdón la pregunta, pero creo que me gustaría entender un poco más el argumento para poder entrar posteriormente a un análisis como el que usted propone. Con su permiso, creo que lo que comenta el maestro Roberto es precisamente respecto a la autorización exclusiva por las autoridades jurisdiccionales, y su homólogo, que es el 83 de la Ciudad de México, menciona su autorización por el juez de control. Las únicas personas que pueden legislar respecto a la autoridad del juez de control, entiendo por lo que comenta el licenciado Roberto, es el Congreso de la Unión, porque está precisamente en el Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, podría haber una invasión de competencias en la área legislativa, exclusivamente en el área legislativa, respecto a que el Congreso Estatal no pudiera pronunciarse respecto a la actividad del juez de control o, en su defecto, de las autoridades jurisdiccionales. Digo, esta dirección no se había percatado de esta situación. De primer momento coincide con el comentario del licenciado Robertos, que en efecto es la facultad del Congreso de la Unión legislar sobre el Código Nacional de Procedimientos Penales, y es coincidente. Muchas gracias, licenciado Said. Sí, doctor Buenfil. Nada más para complementar lo que ya dijeron los dos compañeros, me parece que sí hay algo de razón, en el sentido de que pareciera que el conflicto surgiría de que se interpretara que se está legislando en materia procesal. En realidad no es así, me parece que nada más es una cuestión de lenguaje que se puede ajustar en cuanto a la redacción, porque evidentemente aquí estamos hablando de los casos en donde el Ministerio Público tiene que llevar a cabo actos de investigación en cualquier otra carpeta, que es el supuesto en que podría darse que necesitara él saber datos que están aquí, como por ejemplo los perfiles genéticos. Esos datos, el acceso a esos datos, sí es un dato personal que está restringido. Por lo tanto, si yo quisiera hacer esto fuera del ámbito del registro, tendría que pedir la autorización para un acto de molestia ante el juez de control. Por eso es que la redacción toma la idea del artículo es bajo ese supuesto. Si ahí tengo datos genéticos a los que puedo acceder, porque ya está registrado, bueno, necesito acceder, entonces necesito la autorización del juez de control para evitar la cuestión del choque del dato personal, o que me aleguen que es un acto de molestia de alguna manera y que se haga de esta forma. Pero bien podría quedarse esto señalando nada más. Yo creo que sí es importante decir que nada más el Ministerio Público, puesto que el Ministerio Público es el único que tiene facultades de investigación, y señalar bajo las autorizaciones que correspondan, y se acabó. Al buen entendedor, pocas palabras. De todas maneras, el Ministerio Público sabrá que, bueno, como estos datos son reservados, tiene que pedir la intervención del juez de control para que el juez de control diga, oye, dale acceso a esos datos dentro del ámbito de una investigación. Muchas gracias, licenciado Buenfil. Sí, por favor, licenciado Roberto. En principio, agradecer al licenciado Said, que es mejor intérprete de mis propias ideas y lo pudo explicar con mayor claridad de lo que yo pude haberlo hecho. La finalidad que yo señalaba era en ese sentido, y la observación del licenciado Buenfil me parece muy pertinente en el sentido de que, bueno, realmente el tema de la cuestión de los datos personales a los que se pudiera tener acceso en una investigación ya se subsumen de alguna manera entre las cuestiones que ya están dadas en el Código Nacional, y la precisión que hace me parece adecuada. A lo mejor ya con eso, a lo mejor el tema no es necesario establecer quién otorga la autorización, sino que ya finalmente quien tiene ese registro, y también se habla posteriormente de otro registro que también tiene la Fiscalía, pues es la Secretaría de Seguridad Pública, y con quien ya tienen de por sí esa vinculación para las seguramente cuestiones de esa ese test ya se hizo previamente, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Entonces diríamos que por ahí estaría superado el tema de las facultades, ¿no? Maestra Edwin, muchas gracias. Sí, muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas ustedes. Gracias por la invitación nuevamente. Abundando un poco con el punto que está que está considerando el maestro Oscar Buenfil, la Fiscalía es muy enfática al señalar esta parte de la reforma, de la iniciativa que nos está señalando, en una fracción que sí nos hace mucho ruido. Y la vez pasada, en la reunión del día 25 de julio,
lo comenté directamente, sobre esa fracción octava del artículo 45 de la Ley de Acceso que se pretende reformar. Aquí nos están señalando que se propone adicionar a esa fracción octava al artículo 45 de la creación de un registro público sistemático de los delitos cometidos contra mujeres, y están señalando a personas vinculadas a proceso, ¿sí?, y a las que se encuentran en el lapso del dictado del auto de apertura a juicio oral. Cosa que sí, nosotros desde el principio dijimos, no es posible. O sea, definitivamente estaremos precisamente conculcando un derecho, y un derecho no nada más a la presunción de inocencia, sino al juicio previo y el debido proceso de los acusados, que aún no se les ha dictado una sentencia firme condenatoria. Eso sí es muy importante, porque definitivamente estaríamos inclusive vulnerando, ¿verdad?, totalmente sus derechos, y yo creo que eso tenemos que ser muy enfáticos. Además, esta misma fracción nos habla de incluir al registro público diligencias básicas a realizar. Definitivamente no compartimos esa propuesta, no compartimos porque las diligencias básicas, amén de que se encuentran en el inicio de la investigación, en una carpeta de investigación, ¿sí?, válgame la redundancia, precisamente contiene datos muy sensibles que sí vendrían de alguna manera a afectar derechos también fundamentales, y nosotros no podemos violar, ¿sí?, un derecho fundamental como es el de las víctimas. Hay un artículo precisamente ya haciendo más análisis sobre esto. El propio artículo 218 del Código Nacional señala los registros de los actos de investigación y nos refiere que todos los actos de investigación, documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, son estrictamente reservados. Dicho sea de paso, o sea, nosotros no podemos en un registro señalar cuáles son las diligencias básicas que se están practicando, y que precisamente por su calidad pues requieren de un sigilo en la investigación. Entonces, eso sí es muy importante. Aparte también el derecho que tienen las víctimas al resguardo de su identidad, que concuerda con el artículo 218 en el 109 del numeral precisamente del Código Nacional, que nos habla de ese resguardo de la identidad de las víctimas. Entonces es muy importante pues analizar y sobre todo pues enfatizar que esto no es posible, ¿sí? Nosotros ya tenemos registro, lo señalé en las observaciones la vez pasada. Nosotros ya tenemos medios, ya tenemos registros, ¿sí? Nosotros tenemos forma de accesar a esos datos para en caso de la investigación de un delito, ya lo tenemos. Ya lo señalábamos, inclusive, permítame por favor señalarla. Existe una plataforma que es el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, que es el BANAVIM, que pues hace alusión a esos parámetros, ya están registrados en esa plataforma. Entonces, pues es importante que se señale que, bueno, pues la viabilidad del registro, ¿no? ¿Es cuánto? Pues muchas gracias. Sí, maestro Bonfil. Precisamente al respecto de este tema, ya lo había escuchado en una intervención anterior de la maestra Edwis, pero me parece que necesitamos puntualizar por qué se incluyó esto en la iniciativa del diputado Carlos. Cuando se tocaron los temas, el diputado Carlos me pidió ser muy cuidadoso precisamente también con las normas que giran alrededor de todo este tema. Uno era el de los datos personales, de alguna manera tratamos ahí de cuadrarlo, y el otro era precisamente la relación estrecha que hay entre esta propuesta y las disposiciones que están en las leyes de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Y precisamente en este tema, este artículo en particular, que de alguna manera hay algo que podríamos ajustar, pero en su mayoría debe de quedar en la iniciativa en caso de que esto se aprobara, es porque la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia
no establece este registro una vez, lo establece 2 veces. Tal cual está en la iniciativa, salvo algunas palabras que me parece que en todo caso, si habláramos de una armonización, pues lo ajustaríamos totalmente a como está en la ley. Este registro del que les hablo, les decía, está en 2 artículos. Está en el artículo 47, que habla precisamente de las obligaciones que corresponden a la Fiscalía General de la República, y luego está en el artículo, permítanme un momento, en el artículo 49, que corresponde a las entidades federativas y a la Ciudad de México, en conformidad con lo dispuesto por esta ley de los ordenamientos locales aplicables en la materia. En ese artículo 49, específicamente la fracción 23, nos habla de este registro, con las mismas palabras, salvo una que dice personas sentenciadas, que eso sí está de más en la propuesta de la iniciativa. Todo lo demás son exactamente las mismas palabras. Por lo tanto, se trata de una armonización. Esta disposición no ha sido combatida, entonces la Fiscalía General de la República, supongo yo, que está cumpliendo esta obligación, y lo único que estamos haciendo en esta propuesta es también bajarlo a la legislación local para que quede armonizado este aspecto dentro de nuestra ley de acceso estatal. Y tendrá que hacerse la adecuación en el manejo de los datos de la estadística para que se lleve a cabo ese registro sistemático, que ojo, no estamos hablando del mismo registro. O sea, este no es el registro de agresores sexuales. Este es un registro estadístico relacionado con esos delitos y que también se está complementando como una medida para protección de las mujeres, para alcanzar esa vida libre de violencia. Entonces yo creo que sí tendría que valorarse también la posición que en este momento sí no compartiría yo con la Fiscalía, que permaneciera la redacción. Es una armonización prácticamente con esa parte de la ley general, y en todo caso, eso sí, a la hora de que la Fiscalía implementara ese registro, como va a ser público, pues tendría que tener versiones, ¿cómo se llaman? Versiones públicas. Versiones públicas, o darle el trato de datos estadísticos, porque la última parte de la propuesta, tanto como en la ley general, dice: este registro se integrará a la estadística criminal y victimal para definir políticas en materia de prevención del delito y procuración y administración de justicia. Esto es bien importante porque desde un principio se ha hablado aquí que la propuesta del diputado Carlos va en 2 sentidos que tal vez no han terminado de ser comprendidos. Uno es en cuanto a la prevención, pero vista desde la ley de acceso, que son trabajos para prevenir la violencia en contra de las mujeres, y el otro punto de vista ya es para sancionar sancionar a esos delitos sexuales, añadirles una sanción más, como función de motivación dentro del Código Penal. Entonces, por ese motivo ahí es que yo difiero un poco de lo que están compartiendo aquí la maestra de Ruiz. Creo que se deriva de que no se ha tocado a fondo el tema, pero el enfoque no es de que enséñame tu investigación, el enfoque es precisamente a nivel de prevención para coadyuvar a otras autoridades a diseñar políticas públicas en manera de protección de la mujer. Gracias, maestro. En fin, perdón, voy a hacer uso de la voz para ver si pues aquí todas estas mentes brillantes nos pueden ayudar a dar respuesta. Yo entiendo que este registro es meramente enunciativo, o sea, solamente te da un nombre, no te da una situación jurídica de una persona, y por ende es una persona que ya fue sentenciada. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Que debería ser una persona sentenciada, que me estás anunciando públicamente. Hay un tema de prevención. 2, que cuando esta persona haya cumplido con su pena y se haya reinsertado, obviamente desaparece de esa lista, de tal manera que pues yo no violente los principios de
presunción de inocencia, debido proceso. En ese sentido lo entiendo porque ya hay una condición jurídica determinada. Es así como yo entiendo la pertinencia de esta iniciativa. En ese sentido lo entiendo. No sé si tal vez o sigo sin entender. En este punto en particular, hay que tener en cuenta dos cosas. Una cosa es el registro, que es el tema principal, el registro de agresores sexuales, que es el tema principal de la iniciativa. Y otro tema es algo que fue como un accesorio. Obviamente, si estamos hablando de agresores sexuales en contra de mujeres, pues hay delitos cometidos en contra de mujeres. Y este registro no habla exclusivamente de delitos sexuales, habla de delitos cometidos en contra de mujeres, es como que más global. Cuando se hace la iniciativa se detecta que falta también este registro dentro de nuestra ley de acceso estatal, y en el afán de terminar de armonizar nuestra ley con la ley general, que es la que nos da la pauta para hacer también lo que nosotros debemos ajustar estatalmente, es que se mete también este registro, porque está relacionado también con el tema de los delitos sexuales, y de esta manera ya se cierra un círculo. Por eso es importante tenerlo en nuestra ley de acceso. Licenciado Said, maestra Edwin, licenciado Roberto, no, esto se pone muy interesante. Tania, acá. Muy bien, le damos el uso de la voz. Él ya tenía la mano levantada, entonces damos la voz primero al licenciado Oscar, a Said, maestra Edwin, licenciado Roberto.